Pues tengo una invitada especial, ya lo platicamos hoy por la mañana. Está con nosotros quien hoy por hoy está representando a la institución de asistencia privada CEITEA, Adriana Villagrán, por primera ocasión en Cadena Azul Radio. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida, muchas gracias por acudir al llamado. Gracias, al contrario, muchísimas gracias y buen día. Es un placer tenerlos a ustedes porque sabemos que una institución de asistencia privada pues trabaja de manera permanente y sostenida en virtud de una noble causa. Siempre son nobles causas y siempre son motivos de ponerse sobre la mesa el trabajo, pero también la necesidad de coordinar esfuerzos en una sola Así es. dirección. Ustedes lo hacen de manera concreta en el CEITEA con una condición en particular, con una condición que se presenta, pues lo decía hoy en la mañana, particularmente se identifica con los niños, pero pues es que los niños eventualmente son jóvenes y esos jóvenes eventualmente también adultos. Así es. Y cuando hablamos del autismo, tenemos que hablar de toda la complejidad que esto significa, sobre todo ante la falta de información que existe a nivel nacional. Es cierto que hoy más que nunca se habla del autismo, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. No quiero adelantarme, Adriana. ¿Nos platicas qué es el CEITEA, por favor? CEITEA es el Centro Educativo Integral del Trastorno del Espectro Autista y como bien lo mencionas, somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Es decir, que dependen de la participación social para su operación. Totalmente, así es. Sí se cobran cuotas de recuperación a los pequeños, bueno, a la familia de los pequeños, pero realmente dependemos pues, de la buena voluntad en general de la sociedad. Oye, entonces atienden a los pequeñines que están dentro del espectro autista. ¿Qué es lo que hacen dentro de CEITEA? Platícame, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en primera se tienen que diagnosticar. Esta manera de diagnóstico tiene que ser certero, tiene que ser oportuno, de manera temprana, para que se les pueda pues elaborar un programa adecuado a lo que ellos presentan. No es lo mismo un autismo leve que un autismo severo. Entonces, el programa tiene que estar diseñado concretamente para la persona. Y en base a eso, bueno, pues ya se van dando distintas áreas, se van trabajando, por ejemplo, el área de comunicación, el área de psicomotricidad, el de vida independiente, que es súper importantísimo ya cuando son mayorcitos, el área también de sensorial, porque algunos tienen problemas sensoriales y los papás lo notan desde muy pequeñito, ¿no? Sí. Entonces, todas esas áreas se van trabajando para precisamente lograr un adecuado desarrollo y que con el tiempo, tú lo dices muy bien, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, sea lo más funcional posible. El espectro autista, pues, es altamente complejo en su atención. ¿Podemos explicarlo de manera concreta para aquellos que no están relacionados con el autismo y con la falta de atención a escala nacional que existe en ese sentido? ¿Cómo podríamos definir al autismo, Adriana? Como una alteración en el desarrollo que se manifiesta principalmente en la comunicación, en el área de la sociabilización y en el área de la imaginación y el juego. Ahí es donde los papás nos damos cuenta, bueno, te lo digo por experiencia, yo tengo un adolescente con autismo, ahí nos damos cuenta desde muy pequeñitos que algo no anda bien. Empiezan a perder lenguaje o no lo usan apropiadamente, no juegan con otros niños, tienen, por ejemplo, los carritos y no los juegan como tal. Nada más se dedican, por ejemplo, a darle vuelta a las llantitas y esa es su manera de juego. Mi hijo, por ejemplo, utilizaba las tapas grandes de café y de algún otro producto, alguna bebida, y les daba vuelta, las giraba. Y yo decía, pues es una manera muy particular de jugar. Así es. Pero en sí, a los juguetes no les hacen mucho caso. Igualmente tienden a perder mucho la mirada. Y yo lo noté desde que tenía 1 año y medio. Es decir, no establecen contacto visual. Exacto. Con la interlocución, y esto es algo que los padres de familia identifican en una primera etapa ante la necesidad de establecer ese vínculo con el bebé. Y los bebés pues siempre tienden a tener esta búsqueda de la mamá, del papá, sí. y no sucede.
con los No. niños que están dentro del espectro autista. Esto enciende las alertas en una primera etapa de los padres de familia. Lamentablemente, hoy por hoy, y es ahí a donde quería llegar, nuestra comunidad médica, particularmente pediátrica, no está, parece ser, debidamente capacitada en este apartado, porque son los propios pediatras los que tendrían que dar el cauce natural de un análisis dentro del espectro autista. Lamentablemente muchas veces nos encontramos con esas historias de que, oye, es que yo ya fui con 1, con 2, con 3 pediatras y me dicen que es normal, que no pasa nada, que no me preocupe, que el niño está sano y que se va a desarrollar adecuadamente, tradicionalmente. Pero eventualmente, pues la historia resulta que no camina en esa dirección, es diferente. Sí, así es. Generalmente los pediatras te dicen lo mismo. Está bien, es cuestión de que se espere, tal vez es un atraso en el lenguaje y pues te llevas, prácticamente te llevas así 1 año, 2 años y luego te canalizan a un neuropediatra. Sí. Y entonces se da cuenta que es hiperactivo, que tiene déficit de atención y te da medicamento. Te da medicamento para tu pequeño y es donde aparentemente va la situación bien, pero pues estás medicándolo o vas a medicarlo de por vida. Totalmente en desacuerdo en CITEA con la medicación. La medicación que además va en sentido contrario, porque ni siquiera pues estamos hablando del autismo como tal. Ellos están atendiendo trastorno del déficit de atención, hiperactividad, agarran, les dan medicamento y pues tú ves que el niño evidentemente cambia porque se comporta diferente, ya es mucho más tranquilo, evidentemente está sedado, pero no hay este diagnóstico de autismo y evidentemente conforme pasan los años, como bien señalas Adriana, pues la familia se da cuenta, ya cuando eventualmente llega el momento de diagnosticar el autismo, se han dado cuenta que han perdido años cruciales. Así es, porque básicos. pues el tiempo lo es todo, entre más temprano se ha diagnosticado el niño con autismo, pues más fácil va a ser su atención y más rápida su inclusión y los desarrollos que le ayuden a tener una vida pues efectiva, eficiente, integral dentro de sus propias capacidades, Adriana. Sí, lo mencionabas muy oportunamente, la cuestión del medicamento. Lo mismo hace un medicamento, y es también por experiencia, lo mismo hace un medicamento que una terapia. Por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, si tú trabajas 2 horas al día o 45 minutos mínimo, lo que es psicomotricidad, ¿qué pasa con el niño? Lo pones a subir, lo pones a bajar, a gatear, pues a hacer varios movimientos. Lo cansas. ¿Y entonces qué va a pasar en el transcurso de la tarde? Ya pues va a estar más tranquilo, claro. Y ya va a dormir mucho mejor. Ya la energía ya la utilizó en una primera etapa, ya la canalizaste además de manera efectiva, eficiente, ¿no? Y benéfica, porque pues está desarrollando nuevas capacidades. Totalmente. Entonces, cuando te das cuenta, pues ya me decían en alguna ocasión, es que lo que es la hiperactividad no se quita. Uh-huh. Pues no, pero yo creo que haciendo un balance en general, un niño hiperactivo de 3, 4 años o de 2 años y lo vuelves a ver ya con terapia en 2 o 3 años, te puedo garantizar que está al 40%. Sí, sin mejora. Necesidad de medicamentos. Sí, mejora. Sí. Pero a eso tiene que haber un acompañamiento no solamente por parte de los padres de familia, un compromiso de vida, porque el tener a un pequeñín con autismo en casa representa que pues hay que luchar contra lo establecido, porque no hay mecanismos eficientes de parte del gobierno, de parte de las autoridades. Bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Muchas veces los propios pediatras en el ámbito privado no están preparados para ello. Y esto habla de que el camino, a pesar de que se hable mucho del autismo, todavía hace mucha falta caminar en una dirección de integración, de entendimiento y de saber que hay una parte de nuestra sociedad que todavía está esperando por la atención, no solamente de nosotros como vecinos, sino también de la parte profesional en la medicina y también de parte de las autoridades competentes, ¿no? Ya bien legisladores, ya bien gobernantes, y es ahí en donde queremos hacer especial incidencia, ya que hacer un llamado pues se realiza cada año, hay una campaña, ¿no? ¿Cuándo es el mes del autismo? El 2 de abril. Que hay que decirlo, es el mes azul, ¿no? Sí, el día azul.
Y hay algo muy particular que te quiero comentar, les quiero compartir a los que nos están escuchando. Yo inicié la primera caminata con CEITEA en el año 2012. Ajá. ¿Okay? Entonces, en el 2019 salimos a colocar moñitos azules a donde podíamos, a algún mercado, algún centro de trabajo, etcétera. Y resulta que les preguntábamos, ¿qué es lo que se conmemora el día de hoy? No, pues Y no nadie sabíamos. me lo decía. Es que es problemático, Sí. es complicado, vivimos en Muchísimo. una sociedad vertiginosa en donde tenemos la información a la mano del teléfono, porque ahí está todo, y podemos incluso poner hoy qué es el autismo y entender un poquito más, Sí. y no lo hacemos. Estas campañas funcionan en ese sentido, en posicionar al autismo en el carácter social, sociabilizarlo, socializarlo, y pues integrarlo a la discusión cotidiana. De esta manera podemos permitir que aquellos que de alguna u otra forma tienen que ver con la operación, por ejemplo, de programas médicos o a los futuros doctores o a los futuros pediatras, pues se vean interesados también en la forma en que se tiene que diagnosticar a temprana edad y de esta manera causar un impacto a largo plazo. Pero tiene que ir mucho más allá, yo creo también. El compromiso social de entender qué es el autismo, pues es un compromiso individual de cada uno de nosotros como ciudadanos, Adriana. Sí, la única manera de entenderlo es vivirlo. Ujú. Cuando tú vives 24 horas con una persona con autismo, te das cuenta de todo lo que conlleva. Y no es nada más 1 año, 2 años. O sea, se hacen adolescentes, se hacen adultos y llegan a tercera edad. Así Entonces, es una atención de por vida, es una intervención que se les tiene que otorgar, pues hasta que andemos por acá. Ojo ahí, ¿eh? Sí. Siempre hablamos de los niños con autismo, pero también yo creo que es momento de hablar ahora de los jóvenes, de los adultos mayores Sí. con autismo. Esto es una realidad a escala nacional, incluso hemos de decirle que los números reales de las personas que tienen esta condición como autistas en la República Mexicana no son del todo claras. Todavía hay muchísima imprecisión y entonces hay mucho trabajo que hacer en todas direcciones. La primera es, y la intención de esta entrevista es acercarle a usted, a nuestro radioescuchas, esta temática, a que juntos entendamos un poquito más del autismo, pero también a que nos comprometamos a acercarnos a los esfuerzos que hacen, por ejemplo, CEITEA, Institución de Asistencia Privada, que atiende a todos los pequeñines que van llegando con esta condición, que les da terapias, que les da acompañamiento y que lo hace de manera permanente. Pero esto evidentemente no es sencillo de realizar sin el debido acompañamiento económico, Adriana. Totalmente. Hace falta mucho el trabajo con la sociedad, que se trabaje de manera conjunta con la iniciativa privada, que es la que nos puede ayudar, que nos puede apoyar, así como nuestras autoridades gubernamentales. Es maravilloso, y lo digo así, que ahorita el autismo ya está catalogado dentro de las discapacidades y que la mayoría de los chicos que tenemos reciban una beca. La beca de gobierno que se ¿La de da. bienestar? Sí, es para sí, ustedes. así es. Excelente, qué buena noticia. Sí, porque es tremendo el gasto que a veces llegamos a realizar. Es permanente, lo Sí, hemos dicho. totalmente. Es decir, es como el que todos tenemos, pero de alta exigencia. El niño autista requiere de una atención Más. 24/7 y siempre tiene que ver con profesionales, los cuales pues en mayor medida cobran por sus servicios Como y hay debe que ser. cubrirlos, ¿no? Entonces, este acompañamiento gubernamental ayuda y ayuda mucho, pero pues falta y es Claro. ahí en donde hacemos el llamado que me gusta, que lo hagas para las empresas, porque yo sé que hay muchos representantes empresariales que escuchan este programa y a ellos les hacemos este llamado. Siempre es para la sociedad en su conjunto, pero yo creo que las empresas particularmente tienen esta capacidad de sumarse de manera permanente y a largo plazo con estas nobles misiones. A ellos les hacemos el llamado, recordando que una institución de asistencia privada tiene esta característica particular de tener la deducibilidad, es decir, si les aportan a ustedes un capital, ustedes les dan un deducible de impuestos. Así es como lo trabajamos con el SAT. Muy bien. Entonces, bueno, pues el llamado es para que nos apoyen, para que apoyen sobre todo a los pequeños, porque sí lo necesitan, y sobre todo a los más pequeñitos, que puedan ir desarrollándose como debe de ser, porque sí conozco adultos, sí conozco adolescentes que llegan con nosotros a los
15, 16 años y todavía no tienen un diagnóstico certero. Fíjese usted, Es tremendo estamos eso. hablando de jovencitos que aún llegan sin saber que tienen el espectro autista y que han dejado pasar esa primera etapa que es crucial, la infancia, cuando tienen todavía mucha más plasticidad para desarrollarse de manera eficiente y para poderse integrar en sus capacidades también sociales, y resulta que no ha sucedido en ese estricto sentido. Entonces, el acompañamiento de los profesionales, lo hemos dicho, es fundamental, crucial, pero también el que todos conozcamos de qué se trata el autismo. Así los padres de familia pueden no quedarse solamente con lo que ya les dijo su pediatra de cabecera, que a lo mejor no tiene la capacidad, sino buscar otros profesionales. Oye, quizá veo que el pequeño pues no me sostiene la mirada, que no hay este diálogo de miradas, no responde. Y ya me dijo el pediatra que no me preocupe, pero preocupado estoy. Entonces voy a buscar otras opiniones, porque ya escuché en Cadena Azul que ahí está el CEITEA y que ellos atienden este tipo de casos. ¿Ustedes acompañan en el asesoramiento para poder diagnosticar a los pequeñines, Adriana? Sí. Se les diagnostica con un equipo terapéutico. Muy bien. Se les aplican 3 escalas, porque la mayoría que llegan con nosotros nos dicen, me dijo el médico o me dijo tal que tiene autismo, pero pues realmente lo vieron 10, 15 minutos. Aquí no. Aquí es una intervención de más o menos 4 o 5 días y de un equipo donde va a ver los parámetros los va a medir. Evidentemente. Sí. Eso es importante. Y además me gusta que no apuestan por la medicación. Totalmente. Eso es importante. ¿En dónde se encuentran? Por favor, dime, ¿en dónde se encuentran y cuántos niños están atendiendo actualmente ahí en el CEITEA? Ok. Estamos en Miguel Trillo, número 104, en la Colonia Moderna de La Cruz, muy cerquita de Paseo Colón. Y actualmente se están atendiendo 16 chicos. La mayoría son niños. ¿Cuáles son las líneas de acceso telefónico con ustedes? Platícame. Es el 722-510-4529, nada más. ¿Redes sociales, así los encontramos? Sí, como CEITEA IAP. Recuerde que CEITEA, al ser una institución de asistencia privada, pues depende de la participación ciudadana. Aquí la condición es, ¿qué le parece a usted? ¿Nos sumamos? Yo creo que la respuesta es sí. Así es que vamos a hacer contacto con CEITEA, vamos a conocer más del espectro autista, vamos a integrarlo en la discusión cotidiana y vamos a conocer la loable labor que vienen realizando junto a Adriana Villagrán. Que sea el autismo reconocido, como lo ha sido ya por parte del gobierno federal a través de la inclusión en la serie de discapacidad, en la lista de discapacidades reconocidas como tal en la República Mexicana, de tal manera que les hacen llegar este acompañamiento económico, que es bueno, es importante, pero que también sabemos no es suficiente cuando el esfuerzo económico es permanente de parte de la familia, y sobre todo porque estamos hablando de mexicanos que están luchando hoy por integrarse activamente a nuestra sociedad. Una sociedad que, hay que decirlo también, en cierta medida sigue discriminando a las personas con autismo. Esto sigue sucediendo, Adriana. Así es, y yo lo lo noté hace unos 15 días más o menos, que salimos a dar una vuelta con mi hijo. Mi hijo mide 1.75, entonces es un niñote. Es un niñote y da pasos muy grandes precisamente porque caminaba mucho de puntita. Entonces ahora lo que hace es camina como si caminara con zancos. Y entonces yo veía cómo las personas venían ahí en plenos portales, en Hidalgo, venían caminando del lado contrario y lo veían y se hacían a un lado. O sea, veían así como el hasta miedo, el temor de encontrarse directamente con mi hijo. Entonces, esa parte ya la sufrí también cuando era más pequeño, la he sufrido en algunos lugares cuando los llevamos a comer, también, no todos, hay algunos lugares maravillosos donde nos atienden súper bien, pero sí he tenido sigue esa discriminación. Y bueno, pues lo que hace falta es esa sensibilidad por parte de la sociedad y para eso se realizan las caminatas del 2 de abril. Digo, tal vez no lleguemos a toda la sociedad, pero poco a poco siento que se puede lograr el objetivo. Adriana, ¿qué le decimos a la sociedad entonces con respecto al autismo? Tanto a aquellos que ya tienen una historia en casa como a aquellos que todavía sigue siendo un tema ajeno. Que investiguen, que se acerquen a hay varias asociaciones también aquí en Toluca
que investiguen, que se acerquen, que vean, porque inclusive si conocen a algún chico que tenga por ahí autismo, sientan que tiene autismo, pues que se acerquen, si es su vecino o si es el hijo de algún compañero de trabajo, que se le acerquen, porque no, son niños muy lindos, son niños muy accesibles, pero hace falta también ese trato, que ellos mismos aprendan que pues la gente no se le va a acercar de una manera agresiva, ¿no? Y ellos tampoco van a reaccionar agresivamente. Entonces, ese acercamiento hacia los pequeños y grandes. Hablamos de inclusión, de inclusión. Esa es la palabra clave. Gracias, Adriana Villagrán. Gracias a Ceitea, Institución de Asistencia Privada. Primera vez de muchas que yo espero ustedes Muchas nos gracias, concedan claro en esta que es su cabina, su estación de radio, sobre todo cuando hacemos un llamado de carácter ciudadano a entender un poco más de lo que se trata el autismo. Yo quiero pensar que esta vez lo hemos logrado. Te agradezco, Muchas Adriana. gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, saludos a todos los que participaron con nosotros de manera activa y permanente a través del 722-615-1215. Le recuerdo que está usted en el núcleo central de la noticia, que yo soy Alejandro Alejandre y que me encuentra todos los días a partir de las 8 de la mañana, donde el tigre ruge. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul